Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Motu LATF. Mi nombre es Mike Buck y bueno, para el programa de hoy había que sacar el ratito para conversar sobre ese nuevo cómic que está basado en la interesante y controversial serie de Masters of the Universe Revelation pronto a estrenarse. Recordemos que la serie va a estar estrenándose este 23 de julio por Netflix. Así que decidieron darnos un cómic precuela que nos han dicho que no es necesario leer, que no es algo esencial, pero que sí viene a aportar pues bastante a lo que es la línea temporal. Nos viene a dar datos interesantes que tal vez desconocíamos o nos viene a dar tal vez una idea más clara de qué es lo que vamos a estar viendo en esa nueva caricatura por Netflix. Muy interesante, como pudieron ver, ya subí ese video. Aquí pueden encontrar el cómic completo para que vayan a verlo si aún no lo han hecho. Échenle el ojo, díganme qué les parece. Pero aquí en este momento lo que vamos a estar haciendo es analizarlo por completo. Así que si no lo han visto, si no han leído ese cómic, esto está lleno de spoilers. Les recomendaría en ese caso ir a leer el cómic o ir a verlo primero y luego venir acá para ver qué piensan, a ver si están de acuerdo conmigo, también en desacuerdo, y empiecen a dejar comments y hablemos un poquitito de esto, porque es de verdad muy interesante, hay muchísimas cosas que conversar. Tengo varios temas aquí apuntados, quédense conmigo porque de verdad vamos a hacer un desglose completo. Muy bien, desde hace ratito vengo diciendo que todavía no me venden la idea de que vaya a ser una continuación completa de los ochentas, ¿verdad? Especialmente cuando Kevin Smith había dicho que iba a ser pues una continuación de Filmation. Siempre lo puse en tela de duda ya que Filmation no tenía continuidad, siempre lo he dicho. Eh, pero en los ochentas existen dos canons, para los que no conocen. Existían dos mundos corriendo paralelamente, ¿verdad? Que era el del el Filmation, la caricatura de Filmation, al mismo tiempo los mini cómics, que trataron de adaptarse un poco a Filmation, pero eventualmente siguieron su propia línea temporal y contaron su propia historia con una continuidad más rica, enriqueciendo a los personajes, a los juguetes, y pues dio mucho de qué hablar. De hecho, la continuidad en los minicómics es un poco más rica que incluso la de Filmation. Por eso me ponía a pensar el hecho de que fuera solo una continuidad de Filmation y siempre me incliné a creer que iban a estar tomando también entonces los cómics de los ochentas. Así que esa idea de que es continuidad directa todavía no me lo creo. Especialmente entre más vemos trailers, entre más vemos cositas, pues me va dejando el panorama más claro. Y bueno, este cómic me lo deja todavía muchísimo más claro y estoy seguro que a todos ustedes también. Por eso es que tengo anotados aquí varios puntos que quiero repasar con ustedes de este primer cómic precuela de la serie. Eh, Definitivamente nos da un panorama de qué esperar. Nos da más o menos, nos ubica de cómo va a ser la narración, cómo va a ser más o menos la forma en que van a estar contando las historias y cómo van a estar jugando ciertos personajes o los personajes principales que salen al menos en este primer cómic. Bueno, viendo eso, viendo este primer mini cómic y hablando lo de la continuidad, quería traer algo a la mesa. Hay algo que me llamó muchísimo la atención después de leerlo y es el hecho de que no solo están tomando elementos, por decir así, mínimos de los ochentas, sino que están utilizando muchísimo, pero demasiado, el canon de Masters of the Universe Classics. Y con el canon de Masters of the Universe Classics me refiero a los elementos creados para esa línea de juguetes, ¿verdad? Lo que eran las biografías y ciertos elementos de los mini cómics que nos presentaron durante esa época de esa línea que de verdad no son los mejores, es de verdad, tiene momentos atroces, es una continuidad desordenada, eh, muchas veces muy barata. Teníamos a Rob David que estaba incluido ahí junto con
Toy Guru, que trató de venir a ordenar ciertos elementos, especialmente cuando sacaron ese tiraje de DC Comics, que también trajeron ciertos eventos, ciertas características de personajes de esas biografías y le trataron de dar un orden pues más lógico. Prácticamente arreglar la forma escrita barata de Scott Toy Guru Knightley. Eso es lo que trataron de hacer. Así que muchas cosas se perdieron, otras cosas sí se tomaron en cuenta, pero la mayoría se descartó. En este caso vienen a utilizar un montón de elementos de Classics que más bien siento yo que Revelation es como si fuera una continuación o de Classics o definitivamente su propio canon. Esto prefiero verlo de esta forma en este punto. Me imagino que muchos de ustedes también están igual que yo con este mismo sentimiento de no verlo como una continuación, simplemente emocionarme porque viene una serie nueva de Masters of the Universe, ver a nuestros personajes en acción, especialmente los personajes que nunca hemos visto, pero definitivamente algo que no está presente es ese sentimiento de continuación ochentera. Yo al menos eso todavía no lo siento, y más después de leer este mini cómic y de ver estos trailers. ¿Por qué lo digo? Van a decir, bueno, Mike, ¿por qué lo estás diciendo? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, ahí vamos a ir desglosando esos puntos en este video con ustedes. Una de las cosas que noto en este cómic precuela es que hacen mucho énfasis en lo que es la relación del príncipe Adam y el rey Randor. Hacen mucho énfasis, es esa relación padre-hijo, como Randor quiere que Adam de verdad tome esa responsabilidad de ser rey, de enseñarle la mejor forma posible de cómo llevar ese peso, etcétera, y como Adam pues aún siente que no es como lo de él, y que todavía guarda secretos. Hablando de esto de los secretos, eso es algo que también se toma mucho en este cómic. Definitivamente nos están orientando a algo. Se ve que el guardar secretos va a generar mucho problema, mucha polémica, y va a enojar a más de un personaje al parecer, porque veo que desde ya nos están calentando este horno, desde ya nos están preparando como para que sepamos que es un pecado guardar secretos. Randor le hace énfasis a Adam que por eso es que He-Man existe, que He-Man es capaz de llevar esos secretos que un rey no, porque eso sería mucho peso para un rey. Un rey no debería ser tanto un blanco para sus enemigos, y eso hace que por dicha ellos estén pues más seguros y no se vuelvan tan o que no estén en tanto peligro. Eso me parece un poco tonto, la verdad, esa explicación que dan a través de este minicómic en diferentes momentos, porque la familia real de Eternia siempre va a estar en peligro, sea He-Man él o no. Siempre van a ser un blanco, porque es la familia real de Eternos. O sea, es un punto vital en Eternia. Es un reino enorme que es un punto de interés para cualquier villano en Eternia. Entonces el blanco siempre va a estar ahí. Tal vez sea el hecho de que traten de manipularlos menos, sabiendo ya que He-Man es He-Man o que Adam es He-Man, pues que no utilicen a Randor y a Marlena como para que entregue directamente el castillo Grayskull. Por ahí lo podría entender, pero de que eso vaya a eliminarlos como blancos directos nunca va a pasar, porque como digo, es la familia real, o sea, siempre van a estar en el ojo de los villanos. Entonces ese punto me parece un poquitito pues como que tonto. También vemos la relación de Teela y Adam acá. Vemos varios momentos donde Teela dice que Adam debería estar aquí, siempre como molesta por la irresponsabilidad del príncipe, que la verdad no es nuevo. No es nuevo, es algo que siempre ha pasado en los 80s, en los cómics de los 80s, en Filmation, bueno, en libros. Entonces ese lado no es tan chocante. Tal vez la gente diga, ay sí, pero es que como la Teela va a ser la protagonista, entonces fijo ya están preparándolo. Puede que sea el caso también. No lo descarto del todo. Sin embargo, sí es un elemento que está constante desde los 80s, esa molestia de Teela por la irresponsabilidad de Adam. La única diferencia es que la Teela de los 80s sí era más cálida y se notaba el cariño que le tenía al príncipe Adam. Y hay que ver si en esta etapa de Masters of the Universe va a ser igual o lo van a mantener. Mucha gente cree que no, yo tampoco creo,
pero mejor demos el beneficio de la duda hasta que la veamos ahora este 23 de julio en Netflix. Otra cosita que noté fue cuando sale Sorceress, por ejemplo. Al salir Sorceress en este minicómic y la forma en que interactúa, la veo muy seria, la sentí muy ruda, la leí de esa forma, no sé ustedes. Eh, en los diálogos es como muy demandante, demasiado directa. No, Sorceress definitivamente era un ser sumamente cálido, especialmente en Filmation, y esto también se veía en los minicómics. Sorceress cuesta mucho que sea fría. La Sorceress más fría podría ser la de 2000X y aún así no lo era. Pero esta, por la forma en que está escrita, los diálogos, la sentí pues muy un poco ruda, le soy sincero. ¿Y por qué? Porque hay un momento donde se le pregunta si hay algo que se puede hacer por el rey Randor y ahí es donde ella empieza a dar órdenes. Y se siente muy militar en vez de pues suave y como un personaje que aconseja y guía. Más bien se sentía muy militar, ordenándole a Tila que se una a los guardias reales para que busquen a Orlax y lo traigan a Grayskull, que Barolcad y Orko se queden con Randor a cuidarlo y He-Man que vaya con ella. Así, muy seca, muy dura. Y eso me pareció un poco muy anti-Sorceress. Eso sí, no me gustó la forma en que está escrita, especialmente porque la conocemos de cómo es que ella se desenvuelve en los 80s. Eso quería comentarlo para ver qué opinan ustedes. También, porfa, todas estas cosas opinen, dejemos los comments aquí abajo en YouTube y todo, porque es bonito discutirlo y me gustaría también ver qué piensan ustedes sobre esto. Ahora, entra un punto del cual siempre he estado muy emocionado. Es la era de Preeternia y mis expectativas sobre Preeternia siempre han sido súper altas. Estoy deseando ver la era de Preeternia animada, ver cuántos elementos de esta época eterniana van a estar utilizando, cómo lo van a desarrollar. Eso me mata, eso es de verdad que me emociona muchísimo porque es una era de verdad muy buena en Masters of the Universe y vital, especialmente lo de las tres torres y todo lo que han ocasionado desde que aparecieron. Pero en este caso vemos una parte de Preeternia no tanto ochentera, sino más bien Classics. Muy a lo Classics. Y tal vez no muchos acá, tal vez, yo sí siento que la gran mayoría que están viendo este programa o vienen y visitan este canal, sí saben de esta era, saben quiénes son estos personajes o cómo desarrollaron estas biografías y usualmente también las integro de cierta forma en los videos de orígenes de los personajes. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una historia débil, mal escrita, con muchos errores, pues es parte del universo de Masters of the Universe. Y en este caso me llamó muchísimo la atención que están enfocándose demasiado en la era de Preeternia, de Classics, más que en la de los 80s. Y ustedes van a decir, bueno Mike, pero ¿por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué estás hablando de esto? Bueno, primero voy a mencionar al King Grayskull, que era una de las cosas que estábamos preguntándonos si iba a ser negro o no, por aquella imagen que vimos en el trailer donde estaba He-Man con Hero, con Vicor, etc. Bueno, ya efectivamente este cómic viene a confirmarnos que el King Grayskull es negro. Lo cambiaron de raza. Yo siento que en Revelation están tomando personajes que ellos consideran oscuros y los están cambiando de raza porque sienten que no va a haber un shock o va a haber resistencia de parte de los fans porque no son personajes muy conocidos y que al hacer esto pueden escribirlos más fuertes y darlos mejor a conocer. ¿Por qué? Vean el ejemplo de la Teniente Andra, es un personaje sumamente oscuro que sale en los Star Comics de Marvel. Muy poca gente la conoce, entonces dijeron, a nadie le va a importar. Probablemente pensaron que el King Grayskull estaba dentro de esta misma categoría porque no todo el mundo sabe o conoce de Masters of the Universe 2000X, que tuvo mucha influencia. De hecho, Masters of the Universe 2000X al crear al King Grayskull vino a enriquecer mucho esa era de Preeternia, tan es así que después de su debut todos los otros medios lo han integrado. Lo gracioso es que nunca se había cambiado hasta ahora y definitivamente es negro
y probablemente sea por eso, porque creen que nadie o el público general van a decir quién es él o nunca supieron del ancestro de He-Man y decidieron, bueno, en vez de crear un personaje nuevo, fuerte, vamos a cambiar la raza de uno para que haya ahí diversidad y lo fortalecemos. Yo me imagino que anda por ahí. Pero bueno, para no desviarnos del tema, estamos hablando de la era de Preeternia, que me inclino que es un poco más a lo Classics. Primero, porque el rey Grayskull en esta versión, a pesar de que es negro y todo, lo mencionan por nombre. El nombre mencionado aquí es Divan Grayskull, que ese nombre se lo dieron en las biografías de Masters of the Universe Classics, porque eso en realidad pues, no existía, en 2000X no le habían dado el nombre, aquí decidieron incluirle ese nombre. ¿Que me molesta? No me molesta, es uno de los pocos nombres que no suenan mal que escribió Scott, por dicha, pero definitivamente es de Classics. Eso es de Classics sin duda alguna. También vimos que mantuvieron a Vina blanca. O sea, King Grayskull sí le hicieron el cambio, pero a Vina no. A Vina la dejaron blanca. Para poder justificar el por qué He-Man es blanco y macho después de tantos años. Es porque vemos que su genética pues se va a ir alterando y al parecer en este cómic, en esta versión del universo de Masters of the Universe, King Grayskull tuvo dos hijos. Aquí es donde no es la historia de Classics, porque en la historia de Classics Hero venía del espacio, trajo la espada de He con él y luego estuvo en los tiempos de Preeternia, peleó junto con King Grayskull. Al morir, este le hereda la espada de He y el King Grayskull pues sigue el legado y así fue como lo escribieron en Classics. En otro video había hablado de que ya en DC Comics esto lo cambiaron, le dieron un aire distinto, le dieron una historia donde más bien era King Grayskull el padre de Hero. Entonces Hero fue el segundo y así mantuvieron el hecho de que tanto King Grayskull como Hero fueron ancestros de He-Man por sangre. Pues al parecer en este universo de Revelation, Hero efectivamente es hijo del King Grayskull. Pero en esta versión el King Grayskull tiene dos hijos. Dos. Uno, el Hero, ancestro de He-Man, que por cierto no, lo nombran como Raw y no Grey. A esto me refiero cuando están tomando también elementos de Classics fuertemente. Porque en Classics el nombre de Hero era Raw. Mientras que en la continuidad de los 80s en The Powers of Grayskull iba a llamarse Grey. La identidad secreta antes de transformarse de Hero era Grey. Aquí es Raw, manteniendo esa parte de Classics. Ahora, su otro hijo, que Hero es blanco, porque salió, me imagino, por tendencia de Vina, mientras que su otro hijo sí salió negro, más basado en el King Grayskull, y le llamaron Dare. Aquí van a decir, ok, le puso Dare. Aquí no hay que confundir, ¿por qué Dare? Dare es el nombre del hijo de He-Man, el Hero 2, el hijo de He-Man y Teela, según Classics, ¿verdad? Según Classics, el hijo de He-Man y Teela se iba a llamar Dare y Dare iba a ser el Hero 2. Bueno, aquí al parecer tenemos otro Dare, es negro, es hijo directo del King Grayskull, es el primogénito, es el que iba a heredar el trono antes que Raw o Grey. Así que lo utilizan en esta forma. En esta historia, al parecer matan a este niño o se deshacen de él por medio de Orlax, esta criatura, lo toca y sus efectos fueron fatales para el niño y solo quedó Raw, o sea, el Hero ancestro de He-Man, el blanco. Pero originalmente, según esta historia, Dare iba a ser el que iba a seguir el legado de Grayskull. También, en base a eso, vimos que He-Man viaja a Preeternia. Ya hemos visto eso anteriormente, lo vimos en The Powers of Grayskull, The Legend Begins, cómic número 1, que nunca terminó, y luego Masters of the Universe Classics vino a tratar de continuarlo, pero en una forma súper desordenada y, insisto, muy mal escrita, que más bien generó muchos problemas a nivel de historia, más que de resolver y responder preguntas. En esta historia, He-Man viaja
al pasado de Eternia para encontrar el secreto de Orlax. Sorceress ocupa saber un poco más de Orlax para entender qué es lo que lo trajo a Eternia, poder tratar de comunicarse con él y ver si puede salvar al rey Randor de esa forma. Entonces manda a He-Man por el corredor cósmico. Ella utiliza toda su fuerza para abrirlo, mantenerlo abierto, mientras He-Man va y estudia a la criatura. Mientras él está ahí, el problema de los viajes en el tiempo, y esto es algo que no me gusta y es una tendencia de hoy en día, es que intervienen mucho. En los 80s, He-Man fue enviado a Preternia disfrazado y se le prohibió intervenir en los eventos del pasado por las consecuencias que estos podrían tener. En este caso, He-Man no solo va a ver cómo interactúa el Orlax, etcétera, sino que también se mete, lo ataca, le corta un tentáculo, se lo lleva, pero eso no es todo. También, según esto, es como una paradoja porque es él quien nombra a la criatura. Entonces, cuando el hijo de Grayskull, en este caso Ro, lo escucha, queda fascinado con el nombre, Orlax. Entonces, en ese momento, He-Man dice, uy, metí las patas. Yo creo que así fue entonces como se le dio el nombre. Y eso me parece muy mal, que alguien con tanta responsabilidad como He-Man y Sorceress son personas sabias que conocen las consecuencias, más Sorceress sabiendo cómo es la magia y los viajes en el tiempo por su rico historial mágico. Y dejar a He-Man simplemente hacer lo que le da la gana, intervenir y sugerir cosas, pues me pareció fatal. Y de hecho vean el momento en que también He-Man le dice al King Grayskull que él siente que ya es hora de que cambien la fachada del Salón de la Sabiduría por algo más atemorizante, por algo que sea más intimidante, que pueda asustar hasta al mismo Orlax, sugiriendo que le cambiara la fachada para que se viera como el castillo Grayskull. Entonces, según este cómic, es gracias a He-Man que Orlax se llama Orlax, que el castillo Grayskull cambió de, de forma o cambió de apariencia, porque fue He-Man quien se lo sugirió para intimidar a los enemigos. Y también nos venimos a enterar que al He-Man presenciar la muerte del hijo del King Grayskull, en este caso Dare, de ahí He-Man es que toma el nombre para su hijo a futuro, porque él le garantiza a Vina, en este caso, que el nombre de él seguirá y él se asegurará de que eso sea así. Entonces ya vemos por qué le sugirió, en este caso, pues ese nombre, ¿verdad? O sea, para obtener el nombre, porque sugirió el nombre de Dare a su hijo, porque se lo puso. Pero bueno, esas son cositas que quería comentarles y vean qué montón de elementos. Entonces, ya aquí He-Man está manipulando el tiempo, está manipulando los eventos del pasado. No fue simplemente a estudiar, sino fue a hacer lo que él quisiera y transformar y cambiar el pasado a su antojo. Y eso me parece súper mal y deberían de aprender. Los viajes en el tiempo, si no se saben escribir, mejor alejarse. Y sí, han habido muchos en Masters of the Universe, han habido un montón de viajes en el tiempo, pero eso no quita que no se puedan escribir bien. Antes lo hacían, costaba mucho que hubiera errores. Y van a decir, es que no lo estoy viendo objetivamente. No, vayan, léanlo. Vayan, vean la forma en que escribían esos minicómics antes y van a ver que He-Man de intervenir, las cosas que se cambiaban eran porque ya no había de otra. No simplemente porque se me antojó hacer algo y bueno, ahí no lo pensé y ya cambié todo. No, no, no. Eso está muy mal y esto también en Classics fue atroz y aquí no me gustó. Esa parte de verdad que no me gustó. Al explorar un poco qué era Orlax y su relación con la espada de poder, nos enteramos que era una criatura del planeta Primeria, de la dimensión, perdón, de Primeria, que visitó a Eternia hace millones de años atrás. Aún en este momento no sabemos la razón, pero su conexión con la espada es porque esta criatura, que por cierto se me parece mucho a Shigora, como una versión de Shigora de Filmation, y también como combinado con ese tentáculo rosado que sale del calabozo de Grayskull del Playset Vintage, siento que es como una amalgama así vacilona. Este personaje viene a ser prácticamente la razón principal del por qué el King Grayskull forjó la espada de poder. Al matar a esta criatura, entre comillas, al matar a su hijo Dare,
Este trató de salvarlo buscando una forma y los ancestros le comunicaron que esta criatura vive en 2 dimensiones al mismo tiempo y que para atacarlo o hacerle daño hay que golpearlo en ambas dimensiones o en ambos planos al mismo tiempo. Por eso se creó esta espada, porque no existía un arma que pudiera hacer eso. Grayskull de verdad trató y habló con los ancestros para que le ayudaran. Los ancestros simpatizaron con él, escucharon sus plegarias, le otorgaron el poder, especialmente por el legado que iba a tener su familia y lo importante que iba a ser. Entonces le permitieron acceder a su poder por medio de esta arma o de esta llave, como se le menciona. El problema es que King Grayskull les enseñó su espada, pero su espada no era suficiente. Ellos les dijeron que su espada necesitaba poder tanto oscuro como de luz. Necesitaban elementos de luz y de oscuridad, y él no contaba con ese elemento de oscuridad. Así que preguntó el King Grayskull a dónde podría ir, qué podría hacer, dónde lo podría obtener, y aparentemente los ancestros lo mandaron con Scareglow, quien poseía este orbe que brindaría balance a esa espada forjada por él. Como vemos, también esto es influencia de Classics. En la línea Vintage, Scareglow venía de otra dimensión, no necesariamente de otro tiempo, ¿verdad? Lo mismo pasó con Ninja. No necesariamente venían del mismo planeta o dimensión, simplemente que los llamó Skeletor y se aparecieron de ahí. Era muy simple, la historia de ese minicomic es muy simple. Scareglow de verdad que tiene por dónde sacarle jugo, porque es un libro prácticamente en blanco. Pero sí están tomando elementos de Classics al enviarlo a Preeternia. Y vamos a ver si le dan un nombre específico, cómo lo van a estar utilizando, pero ya vimos que fue él quien hizo un pacto con el rey Grayskull. Al parecer fue como un tipo de pacto con el diablo, porque algo le ofreció el King Grayskull que luego traerá consecuencias, de las cuales todavía no nos han comentado. Pero me pareció muy curioso el hecho de que lo hayan traído en este cómic como un ser de Preeternia. Lo mismo pasa con los Snakemen. Aquí los Snakemen, como pudimos ver cuando nos llevan a la era de Preeternia, son Snakemen de diseño 2000X, no Vintage. Entonces, si esta fuera una serie basada en Vintage, tendríamos los diseños Vintage, digo yo, ¿verdad? Es lógica. No, pues al parecer no. Veamos estos minicomics, veamos esta historia, veamos este cómic y vemos al Tongue Lasher, vemos a Squeeze y vemos claramente el diseño 2000X de esos Snakemen. Nada vintage. Así que una vez más esto viene a darme más confirmación de que esto es su propio canon, esto es su propio universo, tomando elementos variados de diferentes fuentes, donde cada vez más se inclina por este canon de Classics más que otra cosa. También sobre lo que es la lección de He-Man, sobre lo que es ser el campeón de Eternia, sobre sus responsabilidades, etcétera. Se ve que aquí He-Man lo veo muy como todavía un poco infantil y a veces duda mucho de sí mismo, como si llevara un peso muy grande en él. Se nota que le está carcomiendo el hecho de que no pueda contar su secreto, como lo mencionamos al puro principio. Entonces esto pues te deja pensando. Tratan de hacer que este personaje sea vulnerable, ya que es un hombre súper fuerte, tiene poderes increíbles. ¿Cómo es la mejor forma de debilitarlo? Bueno, en la parte emocional, y al parecer esto es lo que están haciendo, están dándole su debilidad emocional a He-Man para poder darle pues un poco una debilidad más marcada y pues más fácil de jugar, para que el personaje pueda desarrollarse y crecer más adelante. Lo mismo ha pasado con Superman y seres así superpoderosos que saben que tal vez de forma física en peleas no sea la mejor forma, entonces el ataque más bueno es ese ataque mental, ¿verdad? Algo también que me llamó mucho la atención es el hecho de que Randor, según le comenta a Adam, él quería ser el campeón de Eternia y aprendió
por las malas de que eso no iba a suceder nunca. Él quería ser ese personaje principal y que pues esa historia nos la contarán a futuro. ¿Será que estarán tomando elementos de lo que fue el Great Unrest? ¿Será que irán a tomar elementos de Keldor? ¿Será que nos irán a dar un poquitito de ese evento tan importante de Eternia en algún punto? Porque yo ya siento que definitivamente va a salir Keldor, que sí lo van a estar tomando en cuenta, que Skeletor no va a ser simplemente un demonio de otra dimensión como en Filmation, porque ya esto definitivamente no es la continuación del canon de los 80s. Si esto hubiera sido una continuación del canon de los 80s, no existiría el King Grayskull. ¿Que hay forma de meterlo? Sí, siempre, claro, por supuesto, pero no debería de estarlo. O, bueno, ustedes saben a qué me refiero. No voy a indagar mucho en eso. Simplemente lo voy a señalar y dejarlo ahí y ustedes coméntenmelo. Pero yo creo que en este caso sí, sí, Skeletor, Keldor, todos estos personajes pues ya establecidos después de 2000X van a tener una presencia un poco más fuerte, especialmente al ver este King Hiss, estos diseños de los Snakemen. También si pudimos notar cuando King Grayskull está forjando su espada de poder, notamos que se alió con seres mágicos poderosos, con sus aliados más poderosos mágicos, indica el cómic, y podemos ver un montón de Trollans, o sea, sí, un montón de Trollans al lado de él, que esto pues también es muy Classics, donde Scott Toy Guru Nightly se obsesionó con Trolla como si fueran seres ultra especiales y mágicos, y hizo una parodia ahí como de Linterna Verde. Y la verdad que hay ciertos elementos que se asoman. Hay que ver qué tanta importancia le irán a dar acá o si le darán el mismo peso. No creo. Siento yo que Rob David sí es un poco más bueno en esto. Es más inteligente sabiendo dónde poder ubicar ciertos elementos que funcionaban de Classics y eliminar otros. Pero me parece muy interesante que los esté utilizando muchísimo, incluso más que lo que los utilizó en la era de DC Comics, incluyendo Eternity War, y incluso Thundercats y los crossovers con Thundercats y también con Injustice, porque él estuvo muy involucrado en todo esto. Y no olvidemos también lo que fue Masters of the Multiverse, ¿no? Eso también Rob David estuvo ahí. Y pudimos ver cómo juega y él sabe mucho de diferentes ramas de Masters of the Universe. Y eso me da paz. Y es un buen escritor, a diferencia de Nightly. Entonces, eso me reconforta. Pero sí es muy notable la cantidad de elementos de Classics presentes en Revelation. Y eso, insisto, nos deja clarísimo que no es tanto una continuación más que un Elseworld, podríamos decirlo, o un nuevo canon. No es un reboot, porque no es un reboot, pero definitivamente no es una continuación. Pero bueno, mis amigos, ustedes díganme cómo sintieron este cómic, cómo lo vieron, cómo se proyecta para ustedes. ¿Sienten que es una continuidad? ¿Ustedes sí sienten que es algo que se pueda acoplar bien a la era de los 80s? ¿O sienten que esto es un nuevo canon, una nueva dirección o su propia bestia? Por favor, háganmelo saber, déjenme sus comentarios qué opinaron de todo lo que se vio en este cómic precuela y lo que se proyecta para la serie. Acordémonos que estamos muy cerquita de ver ya Masters of the Universe Revelation y poder responder todas esas preguntas que tenemos. Este 23 de julio vamos a estar todos los fans de Masters of the Universe pegados a ya sea la compu, el celular, la tele, etcétera, para ver lo que tiene que ofrecer esta nueva serie y esperemos que todo salga como queremos. Gracias mis amigos por haber estado conmigo en este programa de MotuLA TV y nos vemos hasta la próxima.